Que tal? Boas tardes. Boas tardes. Que tal? Bueno, imagino que satisfeitos, non? Unha estupenda campaña a que están a asinar as diferentes categorías base do clube cullerdense e, sobre todo, con moitas cousas que celebrar. Sí, la verdad es que a nivel competitivo no podemos quejarnos. Tanto estos niños pequeños como los que no son tan pequeños han hecho una temporada bastante maja a nivel competitivo. Bueno, dicía eu antes que este equipo, sobre todo as últimas noticias que temos, o equipo de pre-mini básquet conseguía o subcampeonato galego e as xogadoras do equipo de mini básquet remataban en cuarta posición. Sí, la verdad que y niñas son muy pequeños, pero su nivel competitivo es siempre una incógnita porque aún están empezando en esto del básquet, sobre todo los preminis, pero realmente ha sido un grupo que ha ido de menos a más y ha acabado compitiendo muy bien. Y las niñas igual, han ido compitiendo poco a poco, un poco lo que pasó con el preinfantil masculino, y al final le hice una fase final en la Estrada bastante buena a nivel competitivo. Estamos muy contentos por eso, porque los niños tienen un margen de mejora y están compitiendo con ese margen de mejora y están haciendo grupos competitivos muy interesantes para el futuro. Sobre todo eso, para o futuro, de cara a crear unha boa canteira que poda ir escalando categorías e, sobre todo, pois imagino que o seu objetivo, sobre todo a súa ilusión, será chegar ao primeiro equipo no futuro. Efectivamente, es el objetivo tanto de ellos como jugadores como de nuestros como entrenadores, que los primeros equipos del club, masculino y femenino, se nutran de nuestros niños y niñas de cantera, es el objetivo claro. Interesante, sobre todo agora que temos aí consolidado ao primeiro equipo que esta temporada nos dio tamén moitísimas alegrías e conseguía a permanencia. De feito a piques estivo, non? De conseguir ese playoff de ascenso. Por certo, falábamos e creo que fai escasamente un mes, non? Aquí en estes mesmos micrófonos e tío dicías de feito que tamén foi unha estupenda campaña para o equipo preinfantil e masculino que conseguía, ademais en casa, diante da súa propia afición, ese título, ¿no? Ese campeonato galego. Sí, bueno, te digo que los tanto pequeños como no tan pequeños, porque el equipo senior en primera FED hizo una magnífica temporada, estuvo en una canasta de meterse en los playoffs y Junior hicieron una magnífica temporada. O sea, en general los equipos han competido muy bien, pero estamos contentos por esa mejora que han hecho todos, además en un estilo en que nuestra metodología intenta que sea un estilo rápido, con buenas defensas, con gente que trabaja en ataque, piense, resuelva problemas. En ese sentido estamos muy contentos porque el club en todos sus equipos ha dado un salto hacia adelante. Está claro que sí, bueno, son tantas as categorías base que ten este club baloncesto de Culleredo que quizáis nos esquecemos de alguna delas, pero que tamén en os últimos días conseguía en ese campeonato galego 3x3 o equipo femenino esa primeira posición o en ese título autonómico que ademais lle vai a permitir en breve, creo que en 2 semanas, disputar tamén o Campeonato de España. Sí, el fin de semana no el que viene juegan en Santiago el Campeonato de España, que dan campeonas gallegas, y no solo ellas, que presentamos un segundo equipo en niñas y otro en niños, y los chicos llegaron a semifinales y las chicas, el segundo equipo, casi entran en semifinales, o sea que el nivel global de jugador de Culleredo está subiendo mucho a nivel de competición y se está viendo cada vez que nos asomamos a cualquier tipo de competición, estamos siempre ahí con los mejores. Bueno, pues agora nada, queda pouco, como ti nos comentas, en nada, en 2 semanas ese Campeonato de España en Santiago de Compostela tamén nos seguiremos moi atentos dende aquí e sobre todo pois en breve tamén acoller unhas merecidas vacacións que todos e todas o teñen ben merecido. Eso sí, vacaciones ahora dentro de poquito tendremos a final de junio acabaremos entrenamientos, tendremos un campus de minibásquet y después ya un poco de vacaciones para coger la pretemporada con fuerza, que la pretemporada ya a final de agosto más o menos empezará. Claro, vacaciones relativas, ¿no? Entre comillas, como ti dis, con ese campus de minibásquet, pero moito máis relaxado xa, e tamén o habitual, ese campus de Alberto Corbacho que vai a ter lugar igualmente a finais deste mes e principios de xullo.
Sí, con esos dos campos finaliza lo que es la temporada oficial a nivel de entrenos y competición, y hay un margen, hay una semana de descanso y ya después se finaliza a nivel de entrenos y competición. Nosotros estamos ya preparando, llevamos ya un par de semanas preparando la temporada que viene y para nosotros poco descanso hay. Está claro que os que descansan serán os rapaces e as rapazas, pero os corpos técnicos e a directiva traballando xa, como ti dis, de cara a vindeira tempada. Sí, efectivamente. Pois Armando Polo, coordinador destas categorías base do Club en Baloncesto de Culleredo, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos e falamos máis adiante. Pues muchas gracias a vosotros y ya hablamos. Un saúdo. Un Hasta saludo. logo.